La temporada 2019 de la Fórmula 1 nos deslizó hasta la carrera número 1000 que se cumplió en el Gran Premio de China disputado el 14 de abril de ese año en el Circuito Internacional de Shanghái. Y en este 2020 la máxima categoría del deporte motor cumple 70 años de vida. Y para recordar el origen y el punto de partida, hoy en Motorsport Planet repasaremos cómo surgió la Fórmula 1. En 1950 y como respuesta al Campeonato Mundial de Motociclismo iniciado en 1949, la Federación Internacional de Automovilismo organizó el primer Campeonato Mundial de Pilotos usando las reglas de Fórmula 1 diseñadas tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuáles fueron los hechos progenitores para esta creación? Las carreras de Gran Premio, en francés Grand Prix, tienen raíces en las carreras de automóviles organizadas en Francia en 1894, que rápidamente evolucionaron de simples carreras en caminos de un pueblo a otro a pruebas de resistencia para los autos y pilotos. En estos momentos ya superaban los 160 km por hora, pero al ser carreras en caminos abiertos eran frecuentes los accidentes y las muertes, tanto de pilotos como de espectadores. En el año 1900 ocurrió un evento que resultó trascendental. James Gordon Bennett Jr., propietario de periódicos de New York Herald e International Herald Tribune en París, estableció la Copa Gordon Bennett de carreras de autos en Europa. Una carrera que era anual y que atrajo competidores internacionales, donde cada país podía inscribir hasta 3 autos. Siguiendo el ejemplo de Bennett, en los Estados Unidos, el millonario William Kissam Vanderbilt II lanzó la Copa Vanderbilt en Long Island, Nueva York. Influenciado por estos eventos, Louis Chevrolet, un suizo que trabajaba para un constructor francés, decidió mudarse a Estados Unidos, y a partir de 1901 se convirtió en la figura principal de las carreras en este país y diseñador de los autos de General Motors que portaban su nombre. En 1906, la primera y en ese tiempo la única carrera en llevar el nombre de Gran Premio era organizada por el Club del Automóvil de Francia, y se corría durante 2 días en junio. El circuito, localizado en Le Mans, tenía forma más o menos triangular, cubriendo cada vuelta unos 103 kilómetros aproximadamente. 6 vueltas habían de ser recorridas cada día y cada vuelta tomaba cerca de 1 hora usando los relativamente primitivos autos de la época. De los 32 participantes que representaban 12 diferentes fabricantes de automóviles, el húngaro Ferenc Sins ganó esta carrera de 1260 kilómetros en un Renault. Durante este periodo las carreras eran un asunto altamente nacionalista, con algunos países organizando carreras propias pero sin un campeonato formal que las combinara entre sí. Las reglas variaban de país en país y de carrera en carrera, y típicamente se regulaban en base al peso máximo del automóvil, en un esfuerzo por limitar el poder de los motores, los cuales eran normalmente de 10 o 15 litros de desplazamiento, usualmente con no más de 4 cilindros y produciendo alrededor de 80 caballos de fuerza. Todos los autos contaban con mecánicos a bordo al igual que el piloto, y a nadie se le permitía reparar o trabajar en el auto a excepción de estas 2 personas. Un factor clave para el triunfo de Renault en este primer Gran Premio fue el uso de ruedas desmontables, desarrolladas por Michelin, las cuales permitían el cambio de neumáticos sin necesidad de desmontar el neumático y la cámara de la rueda, sino simplemente cambiándola completa. La mayoría de las carreras se corrían sobre largos circuitos formados por caminos públicos que eran temporalmente cerrados, y no en pistas específicamente construidas. Este fue el origen del circuito del Gran Premio de Le Mans en 1906, así como el de Targa Fioro que se corría 93 millas de caminos sicilianos, el circuito alemán de Kaiser Preis de 75 millas y el circuito francés Dieppe de 48, usados en los grandes premios de 1907. Las excepciones fueron el abruptamente empinado y ovoide circuito de Brooklands en Inglaterra, terminado en 1907, el Indianapolis Motor Speedway, usado por primera vez en 1909, y el Autódromo Nazionale di Monza en Italia, abierto en 1922. Ese mismo año, Italia se convirtió en el primer país aparte de Francia en hospedar una carrera usando el nombre de Grand Prix, en Monza. Esto fue rápidamente seguido por Bélgica y España 2 años más tarde, y luego se diseminó por otros países en lo que era una variada colección de carreras corridas bajo varias reglas, por lo que durante ese mismo año muchos clubes nacionales de motor se unieron para formar la Asociación Internacional de Clubes de Automóviles Reconocidos, cuya Comisión Deportiva Internacional fue autorizada a regular los grandes premios y otra forma de competencias internacionales. Estas regulaciones fueron virtualmente abandonadas en 1928 en una era conocida como de Fórmula Libre, cuando los organizadores de carreras decidieron correr eventos sin ninguna limitación, por lo que de 1927 a 1934 el número de carreras consideradas con rango de Grand Prix fue en aumento año tras año.
Importantes nombres individuales y de marca surgieron en este tiempo, durante el cual se cambió definitivamente la cara del diseño de automóviles y su ingeniería, siendo algunos ejemplos Alfa Romeo, Ettore Bugatti, Enzo Ferrari, Vittorio Jano, Alfieri Maserati, Mercedes-Benz, Harry Miller y Ferdinand Porsche. Los vehículos de esta época eran de un solo asiento, ya que el mecánico a bordo desapareció a mediados de los 20, con motores de 8 o 16 cilindros produciendo más de 600 caballos de fuerza, con naftas basadas en alcohol. En octubre de 1923, la idea de un campeonato motor fue discutida en París en la conferencia anual de la AIACR. Sin embargo, la discusión se centró sobre el creciente interés en las carreras de los fabricantes y empresas en el primer Gran Premio Europeo en Monza en 1923. El primer campeonato mundial se llevó a cabo en 1925, pero fue para fabricantes solamente y consistía en 4 carreras de por lo menos 800 kilómetros de extensión. Las carreras que formaron parte del primer campeonato de constructores fueron las 500 millas de Indianápolis, el Grand Prix europeo y los grandes premios de Francia e Italia. Los autos franceses siguieron dominando, liderados por Bugatti, hasta los últimos años de la década del 20, cuando los italianos Alfa Romeo y Maserati empezaron a vencer a los autos franceses regularmente. En este tiempo, los ingenieros alemanes diseñaron coches de carrera únicos, como el Mercedes con su cuerpo aerodinámico Teardrop por su forma de gota, introducido en 1923 en el Grand Prix europeo en Monza. 10 años después, en el Gran Premio de Mónaco de 1933, fue la primera vez en la historia del deporte en que el orden de partida fue decidido por los tiempos de clasificación en vez de al azar. Todos los vehículos que competían fueron pintados con los colores nacionales: azul para Francia, verde para Inglaterra, rojo para Italia y blanco para Alemania. Aunque esto solo duró un año, ya que a partir de 1934 los alemanes dejaron de pintar sus autos, después de que le sacaron la pintura a un Mercedes-Benz en un esfuerzo por reducir el peso del mismo, y por lo que el metálico del auto sin pintar pronto hizo que los coches alemanes fueran bautizados por los medios como las flechas de plata. Durante esta época, el nacionalismo entró en una nueva fase cuando los nazis estimularon a Mercedes y a la Auto Union a ensanchar la gloria del Reich. El gobierno entregó algo de dinero a los dos fabricantes, pero la magnitud de la ayuda fue posteriormente inflada y exagerada por los medios, ya que los subsidios gubernamentales sumaban solo un 10% de los costos de funcionamiento de los dos equipos de carrera. Los dos equipos alemanes dominaron absolutamente el periodo de 1934 a 1939, no ganando solamente 3 de todas las carreras corridas entre esos años, en un campeonato europeo que consistía en los grandes premios de varios países, que fue instituido en 1935 para pilotos y se compitió todos los años hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. En 1946, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron las carreras, y aunque las reglas para el Campeonato Mundial de Grand Prix ya habían sido establecidas antes de la Segunda Guerra Mundial, su concreción llevó varios años de espera, hasta que en 1947 la antigua AIACR se reorganizó a sí misma pasándose a llamar FIA, con casa central en París, donde al final de la temporada 1949, como respuesta al Campeonato Mundial de Motociclismo iniciado ese año, la FIA organizó el primer Campeonato Mundial de Pilotos oficial usando las reglas de la Fórmula 1 diseñadas tras la guerra. Estas regulaciones exigían el uso de motores atmosféricos de 4.5 litros o supercargados de 1.5 litros. La organización del campeonato, que incorporaba los 6 mayores grandes premios de Europa más las 500 millas de Indianápolis, fue una simple formalidad de lo que ya se corría en años previos, estableciéndose además un sistema de puntuación. La primera carrera del certamen se llevó a cabo el 13 de mayo en el circuito de Silverstone, en Reino Unido, y los italianos, una vez más, hicieron bien las cosas en estas primeras carreras del torneo, tanto las marcas como los pilotos. El primer campeón mundial fue Giuseppe Farina, manejando un Alfa Romeo Alfetta 158 de 1.5 litros recargado. Por su parte, Ferrari apareció en la segunda carrera en Mónaco, y tiene la distinción de ser la única marca que compitió a lo largo de toda la historia de este deporte hasta la actualidad. Los equipos italianos como Alfa Romeo, Ferrari y Maserati dominaron los primeros años, aunque fabricantes de otras nacionalidades también participaron, como el francés Talbot o el intento británico BRM, incluyendo algunos autos privados que participaron en carreras locales. El dominio de Alfa continuó en 1951 cuando el gran Juan Manuel Fangio obtuvo el primero de sus 5 campeonatos. Sin embargo, Alfa encontró una fuerte posición en los Ferraris normalmente aspirados de 4.5 litros hacia el final de 1951 y decidieron retirarse, considerando el aumento de costos y la ausencia de competidores serios a Ferrari. Por lo que la FIA decidió que las siguientes 2 temporadas del campeonato se competirían usando los autos con motor de 2 litros de Fórmula 2.
Desafortunadamente, la medida afianzó el dominio italiano con los revolucionarios Ferrari 500 del equipo de Enzo, proporcionando a la leyenda italiana Alberto Ascari sus 2 campeonatos en 1952 y 1953. Y así hemos llegado al final de cómo surgió esta bella categoría que aún en día seguimos disfrutando. Espero les haya gustado el video y nos gustaría conocer tu opinión, así que deja en los comentarios qué te pareció. No olvides de suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet.